Clic RTV presenta Salud 8, un programa para que aprendas a cuidar tu salud de forma natural. Tips prácticos y sencillos para que tu mente y cuerpo se fortalezcan y mantengan el equilibrio. Prevenir es curar. Apúntate a Salud 8, con el apoyo de la Asociación Española de Medicina Preventiva. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de Salud 8 y Clic Televisión. En este momento vamos a recibir a la doctora Clara Albornoz, quien nos va a hablar de un tema muy importante, pero antes vamos a hablar de cómo podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, de nuestro correo, de nuestro teléfono y WhatsApp. Y para ellos vamos a recordar nuestro número de teléfono, 611-684-842. Y si no, nuestro correo, salud8, todo en letras, @gmail.com, y nuestra página web, www.salud8.org. Gracias por estar otro programa con nosotros y vamos a presentar a la doctora Clara Albornoz, a quien vamos a recibir con mucho entusiasmo y agradecerle desde ya por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante como es el aire puro. Exactamente. Y para comenzar vamos a hacer una pregunta que puede parecer como una pregunta tonta, pero ¿por qué le damos tan poca importancia al aire puro? Gracias Moira por invitarme primero, porque bueno, creo que los temas que vamos a hablar son temas de gran importancia y como tú dijiste parece ser una pregunta tonta, pero creo que hay dos principales razones por las que no le damos importancia al aire que respiramos. Una de ellas es porque es, yo creo, el único bien necesario, completamente gratuito y está a nuestra disposición 24/7, ¿sí? Esa es la principal razón por la que no le damos mucha importancia. Y la segunda razón por la que no le damos mucha importancia es porque la respiración pasa inadvertida, es un reflejo que tiene nuestro organismo y que no es algo voluntario. Y a diferencia de otros bienes necesarios como es el agua, como es la alimentación, uno puede a veces no disfrutar de ese momento. Sin embargo, cuando nos falta el aire, recién ahí es cuando sentimos la necesidad de lo importante que es respirar aire puro. ¿Qué diferencia hay entre respirar aire puro y aire de mala calidad o contaminado? Exactamente, es una muy buena pregunta. En la actualidad sabemos que por los índices de contaminación medioambiental muchos países están en alerta y hay una gran diferencia entre respirar aire puro y aire contaminado. Y en el primer slide que quiero mostrarles y que vamos a proyectar en pantalla, vemos un poco la composición del aire puro. Vemos en pantalla, el aire atmosférico está compuesto por la mayoría, el porcentaje más alto, un gas que es el nitrógeno, que es el 78%, el resto es el 21% de oxígeno y el mínimo porcentaje, que es el 1%, por dióxido de carbono y otros gases y vapor de agua. Estos son los elementos del gas atmosférico, de la composición de la atmósfera del aire puro. Sin embargo, cuando este equilibrio, ¿no?, se desbalancea, ahí entramos en lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué es realmente, doctora, el aire puro? Bueno, el aire puro, como recién vimos, tiene un equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio está compuesto por esos gases que recién mencionamos. Ahora, no todo es, como hace un rato mencionamos, refiriéndonos a lo que es el aire puro y la respiración. Muchas veces uno, para que lo tengamos en cuenta, podemos estar sin comer un par de semanas, ¿no? Podemos estar sin tomar agua un par de días, pero sin embargo no podemos, ¿sí?, dejar de respirar. Sin embargo, no todo es respirar sí, respirar no, sino la calidad del aire. La calidad del aire es determinante para que tengamos buena salud o para que nos enfermemos. Bien, podríamos llegar a una conclusión muy importante, y es que realmente para nosotros como salud primordial o como una cosa básica es respirar aire puro.
Exactamente, sí, es básico respirar aire puro. Y no solamente respirar aire puro, el mecanismo de la respiración es muy complejo y me gustaría que lo repasemos en el slide número 2 que vamos a proyectar en pantalla. Vemos lo que es el aparato respiratorio. Y algo importantísimo del aparato respiratorio es que comienza en la fosa nasal, comienza en la nariz. La boca, por ejemplo, lo vemos ahí, no es parte del aparato respiratorio. Comienza en la cavidad nasal, sigue por unos conductos que son la faringe, la laringe, la tráquea. La tráquea es el tubo principal y después vienen los bronquios, ¿sí? El bronquio primario derecho, el bronquio primario izquierdo, los cuales van a ir a cada uno de los pulmones. Esos bronquios se van a ir subdividiendo cada vez más en pequeños tubitos de menores diámetros hasta llegar a la unidad funcional que vemos abajo, que está un poco más grande, que es el alveolo. Digo que es la unidad funcional porque es el lugar en el que el aire que entra por la nariz, que respiramos, ¿sí?, pasa por todo lo que es estos tubitos que tienen su sentido de ser. Primero porque en la nariz tenemos unas pequeñas vellosidades que actúan como filtro. Al pasar por estos tubitos y llegar por la tráquea, el aire también la temperatura se va adaptando, ¿sí? Y finalmente llega a la parte de la unidad funcional, que es lo que vimos ahí. La unidad funcional es el alveolo, y el alveolo es la mínima y la más chiquitita estructura de nuestro sistema respiratorio, en la que va a pasar algo espectacular, que es el intercambio gaseoso. Nosotros lo que necesitamos es el oxígeno, ese oxígeno puro que entra por nuestra nariz, llega hasta el alveolo, y en el alveolo nosotros el oxígeno entra a nuestra circulación sanguínea, y desde nuestra circulación sanguínea recibimos el dióxido de carbono, que es ese desecho celular que nosotros vamos a expirar en cada respiración. Este mecanismo de respiración es muy importante porque después, cuando hablemos de las patologías o de las enfermedades o de los perjuicios de respirar aire contaminado, vamos a poder entender un poco mejor qué enfermedades son causantes de esta alteración en el aire que respiramos. Me ha encantado que has explicado exactamente cómo funciona el sistema de entrada y de salida del aire, ¿verdad? Del oxígeno y de todo eso. Qué importante que es, doctora, la oxigenación, porque no solamente es porque respiramos, sino que el oxígeno que entra en nuestro organismo también se reparte a todos los órganos a través de la sangre, y eso hace que al estar oxigenados funcionen incluso los músculos, el esqueleto, todo nuestro organismo se pone en marcha y en circulación porque el oxígeno está entrando en el organismo. Exactamente, o sea, nuestras células, es fundamental, nuestra célula no puede vivir sin oxígeno. Nuestras células, por eso nosotros podemos, lo que dijimos recién, ¿no? Podemos no comer varios días, podemos no tomar agua varios días, pero la célula no puede vivir si no tiene oxígeno. Sí que tiene una latencia de unos minutos, pero hay células más susceptibles y menos susceptibles a la hipoxia o a la hipoventilación. Y eso es muy importante, por eso recalcar el mecanismo de la respiración nos va a ayudar después a entender el abanico de beneficios que tenemos por respirar de manera correcta y respirar aire puro, y del perjuicio que tenemos al respirar aire contaminado. Y bueno, eso vamos a hablar seguramente dentro de poco. Me imagino que en el siguiente bloque hablaremos justamente sobre la parte negativa de la respiración, así que por favor no nos perdáis de vista y volvemos enseguida. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, o entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano, elige lo natural.
Volvemos con la doctora Clara Albornoz, que es miembro de la Asociación Española de Medicina Preventiva, y estamos hablando anteriormente sobre la importancia del aire puro, pero ahora vamos a ir a ver la contrapartida, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la contaminación, porque al final quiere decir que el aire que respiramos tampoco está tan limpio. No, y es así, es así. La contaminación medioambiental, que es un tema de actualidad, en la que los países europeos y en general en el mundo está tan preocupada, es un tema muy importante y afecta directamente la salud. El tipo de contaminación ambiental más conocido es la contaminación atmosférica, y hay dos causantes de contaminación atmosférica. Uno es la actividad industrial, ¿sí? Ya sea el humo de los coches a motor, la calefacción en la casa, los grandes medios de transporte, y otro, por supuesto, es la actividad de la naturaleza. Como podemos recordar, pues hace poco hubo una explosión volcánica en la isla de La Palma, y eso también forma parte de lo que es la contaminación ambiental. El principal componente de la contaminación ambiental son unos hidrocarburos polisaturados, que son unas micropartículas, pequeñas partículas que son imperceptibles. Hay dos nombres técnicos muy conocidos, que son el PM10 y el PM2,5, y este 10 y 2,5 es por el tamaño. El PM10 tiene 10 micras, y una micra es una milésima de 1 milímetro, para que nos demos una idea del tamaño, y el PM2,5. ¿Y por qué digo estos nombres y por qué me refiero un poco al tamaño? Porque depende del tamaño de la partícula el alcance que tiene en nuestro organismo. El PM10, por ejemplo, llega a la vía respiratoria alta, llega a lo que vimos que era la parte de la nariz, la laringe y la parte de la tráquea y los bronquios principales, y hasta ahí llega. O sea que el efecto que va a tener esta polución va a ser más bien en la parte respiratoria alta. Sin embargo, el PM2,5, esta micropartícula, no solamente llega hasta la vía aérea más pequeña como son los alveolos, sino que es capaz de atravesar esta barrera, ¿sí?, alveolar y vascular, y meterse en la sangre y poder llegar al organismo. Por eso el impacto de esta polución. Obviamente que todas estas partículas están medidas y muy controladas por aparatos. Por eso en muchas ciudades hay lugares en los que no se puede entrar, ¿no?, con coches a motor, porque bueno, ya el índice, el nivel de estas partículas es muy alta. Ahora, metiéndonos un poco más, profundizando un poco más en las consecuencias, porque lo que a nosotros nos interesa es realmente qué consecuencias puede tener para nuestra salud respirar estas partículas y otras partículas. Exactamente, y son muchísimas las consecuencias. Y ahí tenemos el slide, el siguiente slide, es como para mostrarle, ¿no?, que estos contaminantes, estos son cuerpos extraños, ¿no?, porque no es parte de nuestro cuerpo, son cuerpos extraños en nuestro organismo, entran en nuestro sistema y que nuestro sistema inmunológico tratará de combatir de distintas maneras. Uno es reaccionando de forma inflamatoria. Y en el segundo slide, en el que le sigue, vemos cómo desde la cabeza hasta los pies tenemos impacto de la contaminación ambiental. A nivel arterial o circulatorio, inflamación de los vasos, trombosis venosas. La afectación y cómo impacta esto es algo impresionante. O sea, no impacta solamente, primariamente, por supuesto, impacta nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio es la vía de entrada de estos contaminantes. Entonces, ya sea a nivel de la nasal, ya tenemos irritación nasal, rinitis. A nivel de la vía respiratoria alta, las laringitis, las inflamaciones, la faringitis, traqueitis también tenemos, y a nivel respiratorio pulmonar, de todo tipo de enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas, los broncoespasmos, el asma, y después, cuando estas micropartículas ya entran a nuestro organismo, ya tenemos cualquier tipo de afección, desde afectación de nuestro sistema nervioso, a afectación a nivel cardíaco, a nivel periférico, arterial,
depende también de la exposición al contaminante. Hay muchas enfermedades que son enfermedades laborales, como los trabajadores de las minas de carbón, son enfermedades especiales de neumoconiosis, silicosis, asbestosis. En cada uno de estos casos, por supuesto, los trabajadores llevan un control estricto por la exposición a estos contaminantes. Sin embargo, no hace falta trabajar en una mina de carbón para poder llegar a tener afectación de nuestra vía respiratoria. Por ejemplo, en épocas de primaverales ya tenemos, ¿no?, el ambiente, la polinización. La polinización de las flores y las plantas, pues también irrita nuestra vía respiratoria. No solamente nuestra vía respiratoria, los ojos, conjuntivitis, la piel más seca en los niños, que muchas veces son, y los ancianos, las personas más susceptibles. Bueno, vemos qué importante que es el aire que respiramos, pero también vemos que los contaminantes nos afectan de manera muy clara y directa. El problema se presenta cuando realmente nosotros producimos el aire contaminado. Y en este caso, con algunas determinadas acciones o hábitos, también podemos contaminar el aire. Y nos referimos al tabaco. Exactamente. Desgraciadamente, el humo del tabaco es el principal aire contaminado que respiramos, y eso es un gran porcentaje en la población actual. No solamente impacta en nuestra salud cuántos cigarrillos y cuántos años hace que llevemos fumando, sino desde cuándo iniciamos este hábito. Y lo peor de todo es que no nos perjudicamos no solamente a nosotros, sino que perjudicamos a las personas que nos rodean. Y en el siguiente bloque vamos a hablar un poco de este gran perjuicio que hace en nuestro organismo el respirar este aire contaminado. Y vamos a ver qué realmente estamos respirando cuando fumamos, qué estamos ingiriendo en nuestro, por decir de alguna manera, en nuestro organismo, qué estamos metiendo a nuestro organismo cuando respiramos. Entonces, pues trae muchos perjuicios, y es importante conocerlos, porque cuando tenemos conocimiento nos da esa capacidad de decidir y nos da esas ganas, y si tenemos ganas pues ya de dejar de fumar, pues conociendo lo que conlleva fumar, pues igual nos animamos a dejar ese hábito. Aunque sea inevitable el respirar el aire contaminado porque no depende de nosotros, podríamos, no sé cómo decirlo, podríamos realmente de alguna manera evitar o solucionar o intentar respirar aire contaminado el menor posible, la menor cantidad de tiempo posible, la menor cantidad de partículas posibles. ¿Se podría evitar? Sí, claro que se puede evitar. Por ejemplo, es conocido que la polución en las grandes urbes y en las regiones industrializadas es mucho más elevada. Entonces, tratar de vivir en lugares más alejados es una buena opción. Cuando hagamos ejercicio físico, por ejemplo, si salimos a caminar, si salimos a pasear con nuestra familia, el tratar de ir a la montaña, al campo, elegir eso, pues nos ayuda a disminuir esa exposición al aire contaminado. Es interesante reconocer que al final, doctora, todos los remedios están involucrados, porque estamos hablando de la oxigenación, de lo importante del aire puro, pero también a la vez estamos, sin quererlo, motivándonos a que al final debemos también hacer ejercicio para poder intentar hacer un intercambio de oxigenación, o sea, chupar aire puro, oxígeno, y poder eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono. Es que es así. Estos remedios naturales, por decirlo de una manera, son cosas que tenemos al alcance, que son, como dije, el aire es gratuito, lo tenemos todos los días, y todas estas cosas se interrelacionan, ¿no? El ejercicio, el momento de familia y de descanso también, ¿no? De alejarnos un poco del estrés y pasar un momento con familia, en el campo, en un lugar verde. Todas estas cosas disminuyen nuestro estrés, nos ayudan a relacionarnos con la familia, a aumentar nuestro vínculo familiar. Todo está interrelacionado, no podemos separar uno y el otro no. Es un equilibrio que tenemos que tratar de encontrar.
Gracias. Vamos al siguiente bloque, pero antes una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. Volvemos para la última parte de nuestro programa y, como no, seguimos con la doctora Clara Albornoz y vamos a hablar ahora sí un tema bastante polémico. A algunos les gustará más, a otros menos, pero no podemos dejar de tratar este tema. Al final, en el bloque anterior, hemos hablado sobre el cigarrillo. Entonces la pregunta es, al final, ¿el tabaco es el principal causante de inhalación de aire contaminado? ¿Es así, doctora? Es así, es así. Y lo peor es que es voluntario. Y yo quiero mostrarles aquí porque creo que la parte gráfica por ahí impacta un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que respiramos cuando fumamos? Y en el siguiente slide tenemos ahí un poco de los componentes. Nada saludable, eso les puedo asegurar, nada saludable. De todo tipo de compuestos químicos, la mayoría de ellos están, o casi todos, están catalogados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos. O sea, el cigarrillo es el principal causante de cáncer provocado, ¿no? Que uno por fumar pues es inevitable. Hasta el porcentaje de cáncer, no solamente pulmonar en pacientes que fuman, es muchísimo más alto que en pacientes que no fuman. Aquí tenemos entonces en la diapositiva, miren, tenemos hasta pintura, tenemos cromo 8, que es un anticorrosivo, tenemos el polonio, que es parte de la degradación radiactiva del radón, tenemos cadmio. El cadmio igual les suena un poquito más, parte componente de las baterías, arsénico, directamente venenoso, se usa como pesticida, muchísimos derivados de industria, ya sea de combustión, bueno, de todo. Es impresionante los componentes que tiene el cigarrillo y todo eso ingresa a nuestro organismo. Es preocupante la cantidad de carcinógenos que entran en nuestro organismo por fumar. Estamos hablando ahora de una decisión propia, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que nos rodean y que no han decidido de ninguna manera fumar? Bueno, es algo que hay que pensarlo, ¿no? Cuando uno a veces decide fumar, también no debería pensar en uno solo, sino en el impacto que trae en las personas que nos rodean, ya sean nuestros familiares directos, nuestros amigos, nuestros compañeros. En ellos también las enfermedades, ya sean respiratorias o la posibilidad de cáncer, porque está el fumador pasivo, también se ve aumentado. Y en el slide que sigue y que me gustaría decir, tenemos un poco las consecuencias de los diferentes tipos de cáncer, porque muchas veces uno piensa que es cáncer de pulmón solamente. Y aquí vemos este porcentaje que está al lado de cada explicación, es el porcentaje que podríamos evitar de cáncer. O sea, imagínate, cáncer de laringe, 84% se produce por fumar, o sea, un 84% se podría también evitar
por no fumar, ¿no? Cáncer de pulmón, afecta por supuesto todo lo que es la cavidad nasal y la parte respiratoria, lo que querramos, pero no solamente eso, cáncer de esófago, alteración en la vía biliar y en el hígado, páncreas, estómago, el cáncer de la vía urinaria, de la uretra, de la vejiga, 50%, ovario en las mujeres, útero, cuello uterino, colon y recto. O sea, es impresionante la cantidad de patología de tipo cancerígena que produce el fumar. Vamos a ir ahora a la contrapartida y vamos a ver ahora, estamos viendo las cosas malas que produce el respirar aire contaminado, pero ahora vamos a ver los beneficios y las ventajas de dejar de respirar este aire contaminado, que en realidad es un aire contaminado por nuestra propia elección. Exactamente, y me gusta esta parte porque esta es la parte de animarnos, ¿no? Lo último que vimos y la parte del medio es como, ¿no?, cuáles son esas cosas perjudiciales que nos llevan, ¿no?, el respirar aire contaminado, pero hay una contrapartida, y la contrapartida es la que tenemos que reforzar porque hay cosas que se pueden cambiar. Y el slide que vamos a pasar ahora es muy gráfico y me gusta muchísimo porque son las ventajas para la salud a corto, porque tenemos ventajas muy a corto plazo y así como a largo plazo de dejar de fumar. Y miren ustedes, esta me parece espectacular esta diapositiva y los animo porque a los 20 minutos después de haber dejado de fumar, dice que nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión arterial que fueron aumentadas por el cigarrillo, pues se estabilizan a los 20 minutos. A las 12 horas dice que después de dejar de fumar, el nivel de dióxido de carbono se estabiliza en la sangre. De 2 semanas a 3 meses después de dejar de fumar, nuestra circulación mejora y nuestra función respiratoria aumenta. Y así sucesivamente, de 1 a 9 meses, 1 año, 10 años después. O sea que los beneficios de dejar de fumar se ven inmediatamente. Sí que hay cambios que dependen más de cuánta cantidad hayamos fumado, desde cuándo hayamos empezado a fumar, que son cambios que se van a ir viendo mejoría a muy largo tiempo o cosas que ya son irreversibles. Pero muchos beneficios tenemos de dejar de fumar. Y de respirar aire puro, también en la siguiente slide tenemos los beneficios de respirar aire puro, muchísimo. Nos ayuda a rebajar la tensión y el estrés, al realizar una respiración más tranquila y profunda, nos da bienestar. Simplemente pensemos, o ahora hagamos el ejercicio de hacer una respiración más profunda, imaginémonos también estar en un ambiente natural. Obviamente esto nos va a bajar la tensión y el estrés que podamos tener. Respirar al menos media hora de aire puro nos ayuda a disminuir los riesgos cardíacos, los cuadros depresivos. El aire limpio genera una sensación de revitalización, ¿no? Y aumenta esa energía física, la claridad mental, disminuye los niveles de dióxido de carbono de la sangre. Respirar aire puro ayuda a estimular nuestro sistema inmunológico, reduce la posibilidad de padecer trastornos alérgicos, otras enfermedades respiratorias, elimina un gran número de toxinas acumuladas. El aire puro también reequilibra muchas funciones vitales en nuestros órganos, aumenta la regeneración celular, pues son muchos los beneficios que tenemos de respirar aire puro. Y como tú dijiste, Moira, y nos comentaste, esto no es solamente el aire puro, es el aire puro y el ejercicio físico, el aire puro y la alimentación, el aire puro y dormir bien, el aire puro y tener una mente saludable. Son muchas cosas que tienen que estar en su correcto equilibrio. Como dijimos anteriormente, el aire es fundamental para la vida, pero no solamente porque lo respiramos, ¿verdad? Sino que cuando metemos el oxígeno a través de la respiración dentro del organismo, es que el organismo lo agradece cuando se trata de oxígeno, de aire limpio.
¿verdad? Exactamente, sí. Nuestro cuerpo responde, ¿sí? Nuestro cuerpo responde a todas esas cosas a las que lo exponemos. Y así también, como vimos en los beneficios de dejar de fumar inmediatos, es impresionante. Por eso los animo a todos a dedicar un momento al día, 30 minutos, a hacer respiraciones profundas, a salir a la naturaleza, a buscar un espacio verde. Si pueden ir con su perro, con su hijito, con su marido, con su esposo, con el vecino, a caminar, a charlar, a distraerse, todo es beneficioso, pero en un lugar donde haya aire puro. Gracias, doctora. Queremos invitarlos a todos y animarlos a respirar aire puro. Ya sé que cada día respiramos y no nos damos cuenta, pero respirar aire puro realmente es básico para nuestro sistema orgánico en todos los niveles. Queremos recordarles que Salud 8 tiene un curso para dejar de fumar en 5 días. Si no lo viste en su momento, lo tenemos en nuestra página web, que os vamos a recordar. Y es www.salud8.org. Allí está colgado el curso para dejar de fumar que hemos emitido con Click Televisión. Y también, si queréis mandarnos alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación, podéis hacerlo a nuestro teléfono o WhatsApp 611-684-842 y a nuestro email salud8, todo con letras, @gmail.com. Gracias por estar con nosotros y sigan enganchados a Salud 8. Esto fue un programa más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural.